Aquí comienza Al Día con la Iglesia, programa con fines pastorales y de evangelización realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos. Un saludo para todos los que nos escuchan. Nos hace muy felices regresar a este espacio radial que nos permite conectarnos con el mundo, con la realidad arquidiocesana, nacional y mundial. Esto es Al Día con la Iglesia Radio, un programa realizado desde la Delegación para las Comunicaciones con la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín y desde hoy también en Spotify, una plataforma que nos recibe y donde nos van a encontrar siempre. Yo soy Valentina Vélez y les estaré acompañando desde aquí con todo el amor, Camila Parra, editora audiovisual de la Arquidiócesis de Medellín en el máster. Antes de comenzar, quiero recordarles las redes sociales para que se comuniquen con nosotros, para que estén súper conectados con la realidad arquidiocesana. Las redes sociales son entonces Instagram, ARQ Medellín 1, Facebook y YouTube como Arquidiócesis de Medellín. Nuestro correo electrónico es comunicaciones@arqmedellin.co y finalmente nuestra página web donde van a encontrar todo lo que nosotros realizamos desde la delegación y como arquidiócesis, www.arq.co. El tema que nos congrega hoy es justamente la Jornada Mundial del Enfermo que celebramos el pasado 11 de febrero, justamente una fiesta inaugurada y planteada por el Papa Juan Pablo II, quien vio la necesidad de que tuviéramos un día para orar por estas personas. En 1992, el Papa Juan Pablo II dijo como nos hace falta un poquito orar por las personas que sufren, por quienes están enfermos, así que se dio esta celebración también en el marco de una celebración muy importante para nuestra iglesia, que es la celebración de la Virgen de Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes es la patrona de los enfermos y es por eso que coinciden en la misma fecha. En este programa hemos traído invitados muy especiales con quienes queremos conversar sobre esta realidad que pone también en vulnerabilidad a tantas personas, pero también sobre la realidad de los cuidadores. Un poquito vamos a hablar sobre esto, los esperamos muy conectados durante todo el programa y vamos a comenzar justamente con unas palabras que nos regaló nuestro pastor, el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo. Nos compartió un poquito sobre la esperanza que debemos tener para acompañar a estas personas. Vamos a escucharlo. El próximo 11 de febrero celebramos la Jornada de los Enfermos. Es un momento en el que vivimos la comunión eclesial con tantas personas que por la ancianidad, por la enfermedad, no están en posibilidad de venir a la comunidad cristiana, a venir a las celebraciones en los templos. Pero la iglesia es una y todos estamos unidos. Ustedes, queridos enfermos, están orando por todos nosotros, ofreciéndole al Señor su dolor. Y nosotros también lo recordamos con afecto y nos unimos a ustedes en la oración. Que para todos esta jornada nos sirva para valorar lo que significa el sufrimiento, el dolor, todo entregado a Dios con amor. Cristo nos salvó en el dolor. Esta jornada es para entender que todos unidos con Cristo ofrecemos lo que somos, lo que padecemos y lo que vivimos por el bien de todos. Es la comunión de toda la iglesia. Agradecemos entonces al arzobispo de Medellín, quien hoy nos da un poquito de esperanza para esta realidad. Compartimos mesa, como les dije, con personas muy especiales. Vamos a empezar con el hermano Cleimer Wilches, diácono de la comunidad Los Camilos, que dedican su misión al acompañamiento desde la capellanía en el Hospital San Vicente de Paúl. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan en este programa. Muchas gracias por la invitación en este espacio de conversación que precisamente Valentina nos propone, que es darle un lugar al ser humano dentro del sufrimiento humano. Entonces, acá estamos para compartir con ustedes y también para aprender en esa bonita labor de hacer y de seguir luchando por la integridad del ser humano, como usted bien lo dice, con Juan Pablo II, que inaugura precisamente esta jornada teniendo en cuenta el entorno de que él empieza a hablar del sufrimiento humano.
y cómo el sufrimiento humano está arraigado en la vida del cristiano. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, hermano, que estás aquí acompañándonos también. Recibimos a Yolanda Lucía López, quien es agente de Pastoral de la Salud y facilitadora. Yolanda, ¿cómo estás? Hola Valentina, muy bien, gracias a Dios. Pues yo muy contenta de estar acá, de que nos hayan invitado. Sí, como tú dices, hago parte de la gran cantidad de agentes de Pastoral de la Salud que la Arquidiócesis de Medellín ha formado para toda su jurisdicción. Y pues me siento una privilegiada y una bendecida por Dios por haber recibido como esta formación en mi caminar y pues que Él mismo me ayude a poderla aplicar. Muchas gracias, Valentín. Yolanda, y de esta misma organización tan bonita que desde la Arquidiócesis se encarga de acompañar desde la salud, recibimos a Gloria María Bustamante Cardona, también una agente de Pastoral de la Salud, líder general de esta, y acompaña al Padre Camilo, delegado para esta pastoral. Hola Gloria, ¿cómo estás? Valentina, muy buenos días, escuchas, muy buenos días, muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí para compartir con ustedes, para apoyarlos y estar siempre en compañía. Y finalmente cerramos esta mesa con una profesional en el tema. Ella es Vanessa Carvajal, es trabajadora social de profesión y lleva más de 5 años especializándose y tratando a pacientes al final de su vida y a quienes los acompañan, sus familiares, amigos. Bienvenida, Vanessa, qué rico tenerte aquí y de tu experiencia. Muchísimas gracias, Valentina. Un cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando. Infinitamente agradecida por este espacio de construcción, de aprendizaje y sobre todo por traer aquí como a este espacio un tema que, si bien es cierto, quizás hace parte como de esa cotidianidad, pero el que muchas veces se queda por allá como en silencio, ¿cierto? Traerlo aquí es ponerlo en palabras, es traer el dolor, la tristeza también en palabras y empezar a darle luz, a darle vida y llevar luz a esos momentos de oscuridad, que es lo que muchas veces se puede vivir en este proceso. Gracias, Vanessa. Como ustedes ya escucharon, tenemos una mesa diversa, una mesa rica con la cual vamos a compartir sobre esta realidad, vamos a hablarlo, vamos a disfrutarlo también. Espero que nos acompañen durante todo este ratico que vamos a conversar sobre esto. Quiero empezar con una pregunta para ustedes muy breve, muy sencilla, pero de pronto puede ser retador pensar la respuesta y quiero que me digan en una palabra cómo definirían cuidar. Le pido al hermano que me regale la palabra primera o quien quiere y tiene la palabra ya clara. ¿Qué significa cuidar en una sola palabra para ustedes? Acompañar. Gloria nos dice acompañar. ¿Quién más? Entrega. Entrega nos dice el hermano. Asistir. Muchas gracias, Yolanda. Dentro de mi experiencia quizás esperarían como la palabra más técnica o más científica, pero la voy a resumir en una sola: amor. No hay otra palabra para eso. Muchas gracias, Vanessa. Con estas palabras le damos inicio entonces a este tema, un tema que el Papa Francisco ha decidido acompañar con un lema que es: no conviene que el hombre esté solo, una palabra que pronunció Dios al crear a Adán y al pensar necesitamos ponerle compañía a Adán y crea a Eva. De esta manera comenzamos por la importancia de la compañía y que cuidar es algo que trae tácito otra persona, una relación. Cuidarse es importante, pero cuidar implica de un sujeto a otro. Con esto quiero empezar y con la experiencia que tiene el hermano en el Hospital San Vicente, quiero que nos cuente un poquito sobre esa experiencia de capellanía y cómo desde la comunidad la misión es justo esa, cuidar y acompañar. Bueno, pues nosotros como religiosos Camilos, a partir de la espiritualidad de San Camilo, quien lucha precisamente en el contexto, un poquito para contextualizar San Camilo es un religioso que está viviendo la reforma de la Iglesia, siglo XVI, en donde la Iglesia está más centrada en la sacramentalidad y el ser entonces se deja a un lado. San Camilo, precisamente la espiritualidad es precisamente volver otra vez a retomar
la importancia del ser. Primero somos humanos, somos seres humanos, porque como bien dice el Papa, nosotros no estamos creados para estar solos, sino para convivir. Somos un ser religioso. Entonces, desde nuestro acompañamiento como religiosos Camilos, es precisamente el acompañar a la persona, darle su integridad, darle su dignidad y su personalidad en el hospital, que es precisamente en nuestros hospitales en donde nosotros realizamos esta labor. Precisamente, pues más adelante yo creo que en esta discusión estaremos hablando también de cómo la imagen de Jesús nos va a enseñar sobre esta dimensión del acompañamiento. Pero nosotros, nuestro acompañamiento es sobre todo la persona. Qué valioso eso, y cómo desde la iglesia nos hemos encontrado con carismas llamados a una misión de cuidado. Y con esto quiero darle paso a Gloria, que como nos decía, pertenece a la Pastoral de la Salud. Cuéntame hace cuánto y de qué manera ustedes le han hecho frente a esta realidad del individualismo que hace que llegue la enfermedad y de repente nos sintamos solos. Bueno, yo estoy en la Pastoral de la Salud, estoy hace ya 12 años y tenemos una formación que quiero destacar, es muy importante porque nosotros seguimos el lineamiento de los Camilos. Ellos nos tienen la formación, y con esta formación ayudamos a que los agentes de pastoral estén al cuidado y al acompañamiento de los enfermos. Entonces, según como está dividida la arquidiócesis, tenemos arciprestazgos. Entonces hay líderes arciprestes de los arciprestazgos, y ellos acompañan en las parroquias, que es una de las cosas que nosotros hacemos, formar los grupos parroquiales de Pastoral de la Salud, donde hay agentes que se encargan ya de acompañar a los enfermos. Entonces formamos a las personas para que estén en compañía de los enfermos y de los cuidadores. Muy importante eso, porque entender que la realidad del enfermo no es solo quien está enfermo, sino quien lo cuida y lo protege, me parece muy valioso, y de esa manera quisiera que Yolanda nos cuente un poquito sobre cómo se orienta entonces esa formación a esos dos frentes, a quien cuida y a quien está padeciendo un sufrimiento. Bueno, la formación que nos da la arquidiócesis tiene un curso supremamente organizado. Consta de 16 sesiones el curso básico, pero posteriormente se pueden llevar a cabo otros cursos que complementan la formación en lo que tiene que ver con el cuidador, en lo que tiene que ver con el liderazgo en esta actividad, y en la escucha, en la importancia de la escucha, bueno, y en otras temáticas. ¿Qué es lo importante? La Pastoral de la Salud tiene un modelo muy fundamental para todos nosotros, como católicos, como cristianos, y el modelo es Jesús. Jesús es una persona que no solamente oraba a su Padre, sino que caminaba, acompañaba, sanaba, levantaba, animaba. Entonces veía a esa persona humana, como dice el Kleimer, ¿cierto? Jesús veía era como el pastor que veía a sus ovejas, es esa persona que acompaña a su hermano. Todos nosotros somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos hermanos en Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como agentes de la pastoral? Lo que nos dice la parábola del samaritano. ¿Qué nos dice la parábola del samaritano? Es esa persona que ve, observa, llega, mira que hay alguien sufriente, que está herido. Después, ¿qué hace? Él se baja, ¿cierto? Se compadece, se baja hasta donde está él. ¿Qué hace cuando se baja de ese orgullo, de esa soberbia, cuando se baja de pronto de todos esos prejuicios que tenemos? Llega, lo toca, hace sentir que tiene esa compañía. Yo estoy acá, estoy contigo, ¿cierto? Después de que lo toca, lo sana, lo ayuda, ¿cierto? Le da lo que tiene. Le da el aceite, lo limpia con aceite, le limpia sus heridas, o sea, es capaz de compadecerse con él y de sentirlo y de ayudarle. Y después de eso, pues, se encarga de su cuidado, ahí se lo entrega a otro, le dice, mire, no solamente soy yo, usted también es hermano de él, cuídelo, yo le doy, yo le ayudo, pero usted también ayúdeme a cuidarlo. Entonces,
ese es como los referentes de la Pastoral de la Salud y es como esa la misión que tenemos, como decía Gloria. Ser como el buen samaritano, ver, tocar, bajarnos, acompañar y ayudarles a que ese sufrimiento sea menor para él y vea a un Jesús resucitado, Qué no interesante. a un Jesús crucificado. Qué interesante eso que nos dices, Yolanda. No sé si ustedes, oyentes, pero yo sí logré imaginarme todo el paso a paso que nombraste y pude conmoverme con esa idea y ese pensamiento de ese Jesús que se acerca, que se abaja en la imagen del samaritano. Y qué lindo es que como iglesia también hemos tenido un referente. Justamente en esta mesa hemos querido tener un poquito de interdisciplinariedad, justamente para que pongamos sobre la mesa todas las maneras en las que acompañamos esta realidad. Y con esto quiero darle paso a Vanessa, porque ella se ha formado y se ha formado académicamente, como ustedes en formación, frente a cómo cuidar y a esta realidad tan compleja que es el fin de la vida, algo que se nos está acercando y que vemos venir pero con resistencia. Quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese acercamiento académico hacia esa realidad humana que obviamente nos toca a todos de una u otra manera. Bueno, mira, aquí hay algo supremamente importante, porque aunque uno muchas veces se forme y uno pase por la academia, yo siempre he dicho que la realidad desborda la teoría. Y cuando estás en la universidad y ves todo eso, uno medianamente se hace una idea. Pero cuando estás ahí, cuando estás en ese instante y en ese momento, te confrontas con todo, con absolutamente todo. Porque la enfermedad, yo siempre he llamado a la enfermedad como una maestra. La enfermedad llega a nuestras vidas a enseñarnos muchas cosas. E inclusive, aunque me he formado desde la academia, la misma enfermedad me ha llevado a conocer a ese Dios, ¿sí? Y algo muy lindo que también les quiero transmitir a las personas es que a veces pensamos que hay cosas que no nos van a llegar y que no nos van a tocar, y que esperamos a sensibilizarnos cuando ya nos toca. A mí la enfermedad y estar acompañando a pacientes y familias al final de la vida me ha llevado a entender que no tengo que esperar para yo sensibilizarme con el dolor del otro. Claro. A mí el acompañamiento a pacientes y familia al final de la vida me ha llevado a entender que es una realidad y que hoy son ellos, mañana puedo ser yo, puede ser mi mamá, mi hijo, mi papá y cualquier otra persona. Entonces, el acompañar ha involucrado muchas cosas y ya hablando propiamente como desde mi rol como trabajadora social, es entender que el proceso de enfermedad no solamente lo vive el paciente, lo vive la familia. La enfermedad, aunque es una maestra, también llega a veces quizás como a generar un caos. Claro. Porque de una u otra manera todo se desordena. Entonces en el paciente inicia todo ese proceso de duelo, que no es solamente el duelo de la pérdida de la salud, es el duelo por la pérdida de mi identidad, por ese ser que yo he venido siendo y que ahora la enfermedad me frena y me dice, en este momento no, ¿sí? Ese rol que yo venía desempeñando dentro de mi familia, quizás como papá, como mamá, como hijo, como proveedor, y la vida hoy me dice, en este momento no. Claro. ¿Cierto? Entonces también ahí se pasa a esa situación ya que vive la familia, donde está ese caos, ese temor, cómo me voy a organizar para cuidar a mi ser querido, porque hay una realidad, o sea, las familias no son solamente nucleares, sino que ya hay una cantidad también como de tipologías familiares que nos llevan también a ese reto de cómo me voy a organizar. Porque entonces si yo vivía sola con mi esposo y mi esposo era el proveedor y se enfermó, ¿yo qué voy a hacer? Claro. Para poderlo cuidar y acompañar. Se repreguntan. Exactamente. Entonces la enfermedad, si bien es cierto, es una maestra, también llega como en una forma de caos, entre comillas, pero que al mismo tiempo ese caos nos está invitando a organizarnos, ¿cierto? Entonces es mi labor desde allí, como trabajadora social, acompañar al paciente en ese proceso que lo hacemos de manera articulada, porque no soy solo yo, hay un equipo médico, de psicólogos, asesores espirituales y tenemos un grupo de voluntarias también, porque este trabajo no se hace solo, ¿cierto? Y el hecho de acompañar implica que nosotros también muchas veces necesitamos ser acompañados. Claro. Y ese es el llamado, es a acompañar desde el amor, porque como les digo, no, el conocimiento por sí solo no. Yo tengo que ir con toda mi humanidad y con toda mi disposición.
Y algo muy lindo que les quiero dejar y que me encanta estar con todos ustedes aquí es porque si algo he aprendido yo de los pacientes y de las familias es que en medio de la enfermedad hay muchas personas que logran encontrar como ese camino de regreso a Dios antes de su proceso de trascender, ¿cierto? No espero a que me llegue el último instante, sino que ya empiezo a replantearme. Y la enfermedad también llega a decirme, venga, revisemos qué ha pasado en mi familia, cómo fui yo como papá, cómo fui yo como hijo, cómo fui yo con mi mamá, aún estoy a tiempo. Entonces empieza también el cierre de todos esos asuntos pendientes, que eso es lo que hace linda la experiencia, ¿sí? Y los dejo con un mensaje que me dio una paciente en estos días, ella ya falleció, y me dijo, Vanessa, hay que aprender a vivir bonito para morir bonito. Y eso es lo que yo trato también de hacer, acompañar y a recordarles que aunque hay una enfermedad, hoy Dios nos tiene aquí. Y si hoy estamos respirando y el corazón está latiendo, hoy tengo la oportunidad de empezar a hacer las paces con esas situaciones que quizás aún tengo sin resolver. Vanessa, yo creo que nos dejas con muchos temas abiertos que me parece muy importante que ahondemos un poquito más aquí. Me parece muy valioso ese tema como de reconocer que hay otros que sufren, que hay otros que padecen, pero que me puede llegar y no verlo como una realidad distante. Que eso es algo que valoro de quienes sirven al servicio de esta situación vulnerable. Ustedes 4 son un ejemplo de ello, que ponen su vida ahí para acompañar y para llevar, pero es porque así ustedes hoy gozan de salud, pero la salud que gozan hoy es al servicio de quienes padecen. También Vanessa nos abre pues como puertas muy valiosas sobre la fe, sobre el sentido, sobre la confesión, reconciliarse, repensarse, revisar la vida. Bueno, son muchos temas que tenemos aquí tiempito para eso y quiero irme de nuevo a las palabras que nos decía el Papa Francisco este año, y es cómo le hacemos frente a la individualidad. Estamos en una sociedad que hoy nos está invitando como a la eficiencia perfecta, como a hacerlo todo perfecto. Entonces consideramos que una enfermedad es justo llegar al punto en el que ya no sirvo, no soy útil. Y eso nos lleva no solamente a una confrontación física, como nos decía Vanessa, a repensar cómo está funcionando nuestro cuerpo, sino ¿será que sí somos útiles mentalmente? ¿Será que vamos a ser útiles? Y ese término me parece muy potente porque hasta dónde hemos llevado nuestra humanidad de cosificarnos y sentir que dejamos de ser útiles porque tenemos una enfermedad. La enfermedad es un medio de santidad. San Camilo nos lo muestra, pero muchos santos que padecieron una enfermedad hoy son nuestro referente por la forma en la que lo abordaron, y estoy segura que no lo lograron solo. Entonces quiero que Cleimer nos cuente un poquito sobre cómo esta labor ha hecho en ustedes un fortalecimiento comunitario, o sea, que sea una labor de acompañamiento y que durante años sea lo que ustedes los motiva a levantarse, y de acuerdo a esto, cómo la enfermedad, como un reflejo de la misma humanidad, para ustedes se convierte como en un aliciente para continuar, seguir y ver cómo la vida se nos va tan frágil, pero también cambiar el rol y valorarla. Bueno, Valentina, ese es un misterio que nosotros mismos como religiosos Camilos, yo creo que me identifico con muchos cohermanos, nos levantamos con ese mismo interrogante. ¿Qué es lo que nos da a nosotros o qué es lo que nos motiva a ir a visitar enfermos? Pues porque, como usted bien lo ha dicho, la iglesia es muy rica en carismas, y yo pues en mis 10 años que llevo acompañando, siendo religioso, seminarista y pues también como agente pastoral, pues he encontrado muchos hermanos que pues en este camino se han retirado. Dicen, no aguanto más, esto no es lo mío, de levantarme todos los días, de ir a visitar, porque gracias a Dios yo tuve la oportunidad, y que todos mis cohermanos religiosos tienen la oportunidad de pasar 3 ciclos de formación, y es que uno seminarista va al ancianato, que es una experiencia muy maravillosa, de poder acompañar a los abuelitos, de escucharlos, de poder también con ellos ir aprendiendo sobre cuestiones de la vida, que también lo van madurando uno como ser humano.
y pues también en la fe lo van acompañando. También tenemos la formación de empezar a los hospitales, pero ya no es de una manera pues permanente, sino de 2 semanas, 3 veces al día. Entonces eso ayuda a que también no solamente nos enfoquemos en la salud, sino que también estemos en un equilibrio de formación, la universidad, la vida espiritual, pero también el hospital. Pero cuando ya somos religiosos, devotos, solemnes, para un que sería como nuestro matrimonio, entonces ya es permanente, ya es todos los días, y levantarse todos los días y ya saber. Yo siempre he dicho, y mis formadores siempre me lo han dicho, el peligro es caer en la rutina. Cuando caemos en la rutina se nos pierde el sentido, se pierde esa emoción y ese amor a ese carisma que llevamos. Entonces, nosotros como religiosos Camilos, es la oración. Y nosotros tenemos, San Camilo de alguna manera nos amenazó, digamos así, y es que él nos puso el juicio final, que lo escuchamos el primer lunes de Cuaresma, tiempo Cuaresma, sobre estuve enfermo y me visitaste. Y hay de aquellos que no me visitan, ¿no? Entonces todos los días, yo creo que todos los religiosos Camilos nos levantamos con eso. No estoy negando ir a acompañar a esa persona, estoy a Cristo, porque San Camilo decía, vivir solamente para Jesús crucificado. Y cuando yo voy a visitar al enfermo, a mi hermano que está viviendo una enfermedad, yo estoy viendo a Cristo, es lo que nos dice San Camilo. Otra narrativa que él también nos enseña es que los enfermos son nuestros amos y señores. Entonces, es a partir del buen samaritano, como bien nos decía aquí la hermana, y también desde otra imagen, y es el siervo sufriente, Cristo, que es el primero que se hace y que se siente primero limitado para poder acompañar a los otros. ¿En dónde lo vemos? En la cruz. Tanto que aprender, y yo me deleito aquí escuchándolos porque yo siento que hay tanto que aprender de las personas que se dan sin esperar nada a cambio. Ustedes son un ejemplo de ello. Ahorita Yolanda dijo un comentario que me resonó mucho y ahora tú también lo acuñas, y es no solo quedarnos con el Jesús resucitado, sino ir a Jesús en la cruz. Entonces me parece muy valioso porque es reconocer en ese sufrimiento lo que hay que mirar con amor, porque si nos quedamos con el gozo y la alegría que hay en el Jesús resucitado, pues digamos que ahí tenemos algo muy rico, pues si lo vemos y nos sentimos acompañados, felices, esperanzados. Pero qué pregunta cuando vamos la mirada a la cruz. Y con esto, Yolanda, yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el reto más difícil de encontrarse con alguien que está enfermo, sufriendo y no tiene la capacidad de ver a Jesús en la enfermedad? Pues a ver, las realidades, como nos decía Vanessa, las realidades son muchísimas, son muy complejas, y cada enfermo es una historia diferente, no solamente como persona, sino también en su contexto como familia. Cada familia es diferente, cada persona es diferente. Nosotros somos no solamente cuerpo físico, ahí no solamente el enfermo está vulnerado en su cuerpo, sino que también está en su mente muchas veces, porque se le baja la emotividad, está triste, está angustiado, está deprimido. Y también, como tú dices, en su espíritu, y pierde esa fe. Y muchas veces culpa a Dios, incluso de su enfermedad. Entonces, entender que la persona es cuerpo, mente y espíritu, y cómo nosotros desde la Pastoral de la Salud, los agentes de Pastoral de la Salud, la mayoría no estamos en las instituciones de salud como los padres camilianos, como de pronto Vanessa, que es trabajadora social. Sí hay agentes de Pastoral de la Salud en estas instituciones, pero nuestra labor fundamental está en los barrios, en las parroquias, en las comunidades. Entonces allí es donde conocemos esa realidad que tú nos dices, y llegar allí, nuestra misión es, ese reto grande es cumplir una triada,
que nos decía nuestro Monseñor Ricardo. Esa triada es orar, evangelizar y servir. ¿Qué hacemos ante ese reto tan grande de esa persona que ha perdido su fe, que culpa a Dios, que no ve el Jesús resucitado porque Él es el crucificado? O sea, ese enfermo es el Cristo crucificado. Claro. Y Él tiene que ver ahí al resucitado, cómo gozarse en un sufrimiento, cómo amar en un sufrimiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Orando, pidiendo el Espíritu Santo. Tenemos que pedir mucho el Espíritu Santo que nos ilumine a nosotros cómo llegarle y cómo darle esa esperanza de Jesús, esa resignificación. La segunda es evangelizarlo, ¿cierto? Y en la evangelización muchas veces no es ni siquiera hablarle de Jesús, aunque sí lo podemos hacer. Y podemos rezar con él si él quiere rezar el rosario. Muchas veces no quiere nada, no quiere ni siquiera que le... Entonces esa evangelización ahí es escuchándolo, acompañándolo, estando con él, sí, tocarle la mano, ¿cierto? El padre Camilo nos decía, la pastoral de la salud es la pastoral de la ternura. Entonces solamente llegar hasta su cama, sentarse ahí y no hablarle ni de Jesús, pero ser nosotros el evangelio, claro, escuchándolo, tocándolo, algo, darle una sonrisa, con eso evangelizamos. Y la tercera es el servicio, ¿cierto? Vanessa creo que lo ha dicho muy claro, en lo que podamos hacer por el enfermo, lo hacemos, ¿cierto? Pero también con la familia, con los cuidadores, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de llegar hasta esa casa, ya estamos sirviendo en esa parroquia, en ese barrio, en esa comunidad, con esas personas. Y yo creo que ese es el reto grande, cómo orar, evangelizar y servir en esa pastoral. No sé si a ustedes les pasa, oyentes, pero a mí se me ponen los pelitos de punta al escucharlos y al escucharlos con la pasión y el amor que hablan. Uno pensaría que acompañar a un enfermo es simplemente ir, pero cuánta fe y cuánto trabajo personal tiene que haber en esa decisión de ir a encontrarse con el que sufre. Por eso los admiro y me parece muy hermoso tenerlos aquí en la mesa y dan ejemplo, y espero que ustedes oyentes estén abriendo su corazón de par en par para esto que estamos aprendiendo hoy, que es acercarse a ese Jesús crucificado que vemos en una cama, en una silla de ruedas, padeciendo. Yolanda acaba de darle un pie a lo que quería conversar con Vanessa, y es sobre los cuidadores. Es una realidad que a veces olvidamos. Yo en muchos momentos de mi vida he sido cuidadora y creo que es una realidad muy silenciada, porque el protagonismo claramente está en quien está sufriendo, padeciendo una enfermedad. Pero yo creo que esa enfermedad se comparte en tanto afecta a quienes están a nuestro lado. Y quiero que nos cuentes un poquito, Vanessa, cómo esa realidad de cuidador se debe poner en el centro y cómo acompañar también esto, porque o si no, al final vamos a terminar teniendo 2, 3, 4, 5, 6 enfermos en una misma casa. Claro que sí. Yo parto de algo muy importante, y es que el cuidador también necesita ser cuidado. El cuidador también necesita ser acompañado, y ahí entra la labor de la familia, porque si bien es cierto, cuando acompañamos y orientamos un poco para, bueno, quién está como en mayor capacidad de poder acompañar, de poder cuidar, hemos encontrado que hay familias que se desentienden un poco, ¿cierto? Y que se desligan y bueno, ahí está el cuidador y que se encargue. Pero el cuidador tiene como, no sé, un doble sufrimiento, porque es ver a su paciente ahí, ¿sí? Y también es lo que implica para mí a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental y a nivel relacional, porque el cuidador también tiene que hacer unos duelos. Me aíslo un poco de lo que ha sido mi vida, si soy trabajadora y tengo que renunciar para poder acompañar a ese ser querido, si tengo mi grupo de amigos ya no los puedo ver tanto, porque eso implica que yo me entregue. Por eso yo ahora hablaba del amor, porque ser cuidador implica amor. Cuando yo no tengo en mí ese amor y esa disposición, va a ser difícil que yo pueda ser un cuidador efectivo. Sin embargo,
la labor de cuidar también lleva implícita esa necesidad de acompañamiento, porque el cuidador necesita ser escuchado. El cuidador escucha al paciente que sufre, y por eso decía ahora, ¿y quién escucha al cuidador? ¿Cierto? Entonces ahí es donde llegamos todos, desde cada rol, desde cada labor, a hacer ese acompañamiento, a conocer cómo se sienten, qué necesitan, qué piensan, cuáles son sus temores, porque a veces también llega a ese punto de confrontarme como, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí estoy siendo capaz y le estoy entregando a él lo que él necesita? Y yo sé que hay muchos cuidadores que me están escuchando y yo quiero decirles que lo están haciendo bien, más que bien, excelente, porque mientras yo haga las cosas con amor, no puedo entregar otra cosa distinta al amor. Claro. Y si yo hago las cosas con amor, yo no puedo ser nada más que amor. Y el paciente, más allá de las cosas, digamos desde los medicamentos, yo creo que lo que necesita es amor, ¿sí? Y ese cuidador también necesita amor. Entonces también es la invitación a todas las familias a que, aunque tengamos esos cuidadores o aunque a veces paguemos a las auxiliares o a las personas externas, es que no nos desliguemos y que sigamos acompañando. Para el cuidador y para el paciente algo súper importante, y es que le sigamos reafirmando ese rol y esa importancia que tienen dentro de nuestra familia. Entonces yo a mis cuidadores siempre les digo, cuídate para que puedas cuidar. Y básicamente la labor que se hace con el cuidador es muy similar a la que hacemos con el paciente, de estar ahí, de escuchar, de atender sus necesidades, sus sufrimientos, sus angustias, sus preocupaciones, pero también de recordarles que lo están haciendo muy bien. Y que si hay momentos en los que hay cosas que se nos escapan de nuestras manos, como yo siempre les he dicho, nosotros llegamos hasta un punto y Dios siempre está en todo este proceso, pero hay otras situaciones que ya no están en nuestras manos y que ahí es cuando uno tiene que aprender a decir, Dios, humanamente yo llego hasta aquí y tus fuerzas son más grandes que las mías, aquí me pongo, ¿sí? Porque el hecho de que yo sea trabajadora social y tenga una formación no quiere decir que yo esté desligada de Dios, al contrario, yo creo que estar en este proceso de cuidados al final de la vida es lo que más me llevó a acercarme a Dios. Claro. Y a conocer más de Dios y desde ahí acompañar desde mi experiencia personal, desde mi humanidad, pero también como hija de Dios, reconociéndome como una hija de Dios que está en la capacidad de llevarle amor al paciente, al cuidador y a la familia. Gracias, Vanessa, por eso. Y al hermano. Al hermano, es verdad, cómo verlo y verlo con amor. Esto nos va suscitando muchas cosas bonitas en el corazón que nos dan ejemplo, como se los he dicho. Y ahorita le preguntábamos a Yolanda un poquito sobre qué es lo difícil de encontrarse con un rostro difícil. Y a Gloria quiero contarle qué ha sido lo bonito y con qué te quedas de todo tras llegar 12 años, nos decías, de estar en la pastoral de la salud, que ha sido lo más lindo, con lo que te quedas, así como nos decía Vanessa, una frase que le dijo un paciente, que ha sido lo que ha marcado tu camino en esto, que tú dices, es que yo por esto es que me levanto. Sí, Valentina, una de las cosas que uno siente es mucha satisfacción cuando uno va a una casa a visitar a un enfermo, ¿cierto? Ellos lo están esperando a uno, ellos sienten esa alegría cuando lo ven a uno, ellos no pueden manifestar sino alegría cuando lo ven a uno. Y hablando, como ella decía, de los cuidadores, nosotros en la Pastoral de la Salud hemos procurado preocuparnos por ellos, ¿cierto? También acompañarlos a ellos. Y en convenio con la Universidad de Antioquia tenemos un curso que se llama Cuidando al Cuidador y se le dicta a los cuidadores. En este momento lo estamos realizando porque es importante que ellos aprendan a cuidarse, ella lo decía, ¿cierto? Claro. Que se den un momentico, es que yo no tengo tiempo, es una tardecita en una semana y para que vayas y te cuides y aprendas a cuidarlo. Entonces, ¿qué me motiva a mí? La alegría que sienten los enfermos cuando uno los visita, porque se sienten solos y ahora cuando uno se siente a conversar con un cuidador, pues es así que es lo que decía Yolanda, la escucha es muy importante para nosotros los agentes de Pastoral de la Salud, porque tanto el enfermo como el cuidador necesitan hablar y que uno los escuche. Entonces esas visitas son muy importantes. Me das pie a una de las cosas que quiero conversar para ir cerrando como el programa, y es
¿A qué acciones cotidianas estamos llamados a cuidar? Muchos oyentes se preguntarán, es que yo no tengo a nadie a quien cuidar, es que no tengo un enfermo cerca, pero pensemos cuántas enfermedades hoy que no son visibles, que no se ven en la piel, que no se ven en el cuerpo, tenemos. Cuántas cosas hoy estamos padeciendo y de esta manera todo el tiempo estamos de cara a la enfermedad, a enfermedades mentales, personas que tienen tristezas profundas que no sabemos cómo abordar, amigos que están ahí, y ustedes en medio de la conversación creo que han puesto a colación muchas de esas actitudes que podemos tener, pero quiero que las digamos aquí como firmes, actitudes cotidianas que podemos tener con quien está a nuestro alrededor, que tiene una relación directa con la enfermedad o con cualquier persona, por el solo hecho de hacernos mejores humanos, mejores cristianos. Por aquí me estaba alzando la mano Gloria, cuéntame. Sí, porque yo quisiera que no nos refiriéramos solamente a los enfermos. En este momento los adultos mayores están muy necesitados de compañía y nosotros vemos la pirámide completamente invertida, o sea, en este momento hay más mayores que niños, entonces todos nos vamos a ir quedando solos, tenemos que formarnos y acompañarnos en la soledad. Entonces, escuchándolos y formándonos para escucharlos. Es muy importante, me parece a mí, que no fijemos solamente en el enfermo, sino también en las personas mayores y las personas adultas. Y cómo nos, lo decías, acompañamos como escuchando a la otra persona, o sea, no solamente al que está enfermo o al mayor. Hay amigas que se nos acercan a nosotros y nos piden un momentico, no, yo no tengo tiempo de escucharte. Entonces, dedicarle y humanizarnos y dedicar ese tiempo a las personas, a la humanidad. Formarnos para escuchar. Creemos que escuchar es humano, que viene en nuestra naturaleza humana, y no, hay que aprender a escuchar. Hermano, ¿qué actitudes usted ha dicho? Esto es indispensable y necesario para acompañar al que sufre, al cuidador, al adulto mayor, al niño, a las personas que requieren de nosotros. Bueno, pues nosotros somos agentes de pastoral y pues comulgo también con lo que dice Yolanda y Gloria y Valentina. Vanessa. La escucha porque es que la escucha, por eso yo al principio dije la entrega. La escucha es entrego todo. Me olvido yo para poder yo acompañar. Y hoy por hoy muchos sacerdotes han dicho, hoy el cáncer es el que nos está dañando más nuestra vida, es la parte espiritual, el abandono. Pero no es abandono físico, sino el abandono de mi propio ser, de mi propia formación espiritual. Cuando yo digo espiritual no me estoy refiriendo solamente a la religiosidad, sino a mi propio ser, a mi interior, a la reflexión que yo tengo por mí mismo y también la reflexión que yo tengo hacia el mundo. Entonces la escucha es muy importante porque en la escucha yo utilizo una imagen que pues los pastoralistas siempre la utilizamos con hermanos míos, y es la escucha es un artesano, es un arte sano, es un arte de sanar. Si ustedes se dan de cuenta, del arte sano, lo que hace es de aquello que no tiene forma, de aquello que es un caos, y construye maravillosas obras. Y el escuchar es eso, es de encontrarme con esa persona que muchas veces la enfermedad o el sufrimiento que está viviendo no es tanto la enfermedad física, sino es su contexto. Problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas académicamente, problemas con ella misma de la existencia, el sentido de la vida que él tiene, y que hoy por hoy pues es muy evidente. Y pues cuando nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al hospital con nuestros hermanos sufrientes, vamos a encontrarnos, y mucha de la mayoría de los acompañamientos no es el cáncer, no es un problema de corazón, de problema de pulmón, sino es un problema de que, por ejemplo, la mamá preocupada porque el hijo tiene un problema ya sea de drogadicción, que el hijo pues tiene una depresión, la pareja lo dejó, viene el estudio, entonces muchas veces de estos acompañamientos siempre vemos que no es tanto la enfermedad, sino es lo que vive realmente, y que pues la escucha tiene que hacer ese artesano, ayudar a sanar, ayudarle a darle forma a esa vida, y que esa vida tenga sentido para ese mismo ser
y para la comunidad, como bien ya lo dirá el Papa Francisco, es cuidar esas relaciones. Justo nos dice el Papa Francisco que la condición de los enfermos nos invita a todos a frenar los ritmos exasperados en los que estamos inmersos y redescubrirnos a nosotros mismos. Ya sabemos que entonces escuchar implica apagar el mundo para nosotros, dejar el egoísmo en el cual existimos solo nosotros y permitir que pase por nosotros la historia del otro. Eso es un mensaje que nos deja el hermano Claymer en unión con el Papa Francisco y que hoy de verdad nos alienta a conectarnos con el otro desde la escucha. Y bueno, también para concluir esta parte, hay algo muy importante. Vanessa ya lo reafirmaba, y es que el acompañar, yo tengo que aceptar mi humanidad. Es un sanador herido. A partir de mi realidad yo puedo ayudar al otro. Porque muchas veces en el escuchar a veces nos confundimos cuando decimos nos olvidamos de nosotros para estar al otro, pero no es eso, es desde mi propia realidad acompañar al otro, porque en el otro yo voy a encontrar herramientas para mi propia vida y yo voy a ser como Jesús, sensible al dolor cuando yo vivo el dolor, porque eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Él vivió el dolor y ahí fue donde salió la ternura, salió la compasión de ayudar. Entonces, en ese acompañar implica reconocerme yo y aceptarme yo para poder acompañar al otro. Es decir, sanarme para poder ayudar a sanar. Gracias. Muchas gracias, hermano, por esa reflexión tan bonita y que nos invita definitivamente a ser en el otro y a estar para el otro. Alguna vez escuché un comentario que me pareció precioso y es que Jesús no solamente vino al mundo a mostrarnos cómo vivir, cómo ayudar al otro y cómo ser samaritano, sino que Jesús también se hizo prójimo. Él se puso en el lugar del otro. No solamente enseñarnos cómo debemos actuar nosotros, sino si Él fuera el otro, ¿qué haríamos nosotros? Yolanda ahorita nos hacía una reflexión muy bonita sobre eso, sobre la forma en la que nosotros somos samaritanos, cómo nos abajamos, todo lo que implica el acto de acompañar y ayudar a otros. Y quiero que le dejes a los oyentes un pedacito de eso que tú has sido, en comunión con la escucha, que ya nos han dado una explicación valiosísima sobre lo que es la escucha. ¿Qué otra cosa tú dirías? Esto hace que yo pueda acompañar a otros de una manera no solo más fácil, sino más Jesúsmente, por así decirlo. Bueno, yo quiero comentar que la pastoral de la salud es eso, salud. Y ya no se llama pastoral de los enfermos, ¿cierto? Sino que se llama pastoral de la salud. Nuestra Señora de Lourdes también se identifica como patrona de la salud. Y pues muchas veces decimos patrona de los enfermos. Entonces, ¿qué debemos privilegiar en el cuidado? Yo diría que tenemos que privilegiar el cuidar la salud. Cuando estamos sanos, como nos decía Claymer, el arte de ser sano. Estamos sanos cuando podemos trabajar, podemos ir a estudiar, el niño está jugando, en la familia hay paz, en la familia hay armonía, en la familia se dialoga, se miran los conflictos, ¿cierto? Cuando la persona que está perdiendo su salud o tiene ya un proceso de enfermedad, se le acompaña con todo lo que hemos dicho. Cuando estamos bien con el vecino, salimos y miramos el árbol, la flor, agradecemos a Dios por el aire, por el nuevo día, agradecemos a Dios incluso por las dificultades que tengamos. Eso es cuidar la salud. O sea, cuando ya estamos enfermos, que es todo lo que hemos conversado, ¿qué cualidades que tú nos decías? ¿Cómo acompañamos? Como le hemos dicho, la sensibilidad. Vanessa nos ha insistido en la disposición, estar disponibles, estar dispuestos a amar, la caridad, el amor. Esas son las grandes actitudes que debemos tener cuando ya la sensibilidad, la sonrisa, el tocar, el afecto, el dar ternura. Yo creo que todos esos son. Pero ese mensaje grande es cómo privilegiar en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra vecindad, la salud, la paz, la tranquilidad, el amor, el cuidar el ambiente,
el cuidarnos nosotros, el cuidar el hogar, ¿cierto? El cuidar el hogar, todo eso nos ayuda muchísimo a que cuando llegue la enfermedad podamos valorar todo esto tan bonito y tan grande que nos da Dios todos los días. Muchas y gracias. Ya enfrentarnos en la enfermedad, como Vanessa nos ha dicho, que es todo ese proceso que como seres humanos algún día nos va a tocar. Muchas gracias, Yolanda. Y todos los oyentes sabrán que se acerca un tiempo muy importante para nuestra iglesia, la Cuaresma. La Cuaresma es justamente la oportunidad para que vivamos y sintamos la caridad a través de la limosna, que es más que dar lo que tenemos o lo que nos sobra, sino dar un poquito del corazón. Con esto, Vanessa, quiero que cerremos con actos concretos de amor. El amor, ¿cómo se traduce en actos muy concretos? Bueno, algo muy importante, y creo que ya lo han manifestado mucho, y es entender que la enfermedad no es solamente física, ¿cierto? Hay muchos tipos de enfermedad o de sufrimiento. Un acto concreto para mí es empezar a entender que nosotros en esta vida somos maestros y somos alumnos, ¿sí? Y cuando esa otra persona llega ante mí, llámese con una enfermedad, con un sufrimiento, esa persona está ante mí porque también llega a mostrarme algo de mí, porque también viene a mí a enseñarme algo. Un acto de amor es abrirme al aprendizaje. Quizás muchos no somos cuidadores, quizás muchos no hemos transitado todavía por una experiencia directa, pero lo que yo sí les quiero decir es, ábranse al amor. ¿Cómo me puedo abrir yo al amor? Yo no tengo que esperar que la situación me llegue. Hay muchos lugares donde yo puedo ir y decir, venga, hoy quiero poner mi granito de arena y acompañar a un paciente. Hoy quiero servir como voluntaria y brindar algo a alguien que lo necesite, una palabra, un abrazo, porque los pacientes muchas veces no necesitan que los llenemos de palabras. Básicamente es con saber que estamos ahí y ellos sienten el alivio y sienten la tranquilidad. Entonces, para mí esos pequeños actos de amor se resumen también en volver a mí, en reconocerme como esa hija de Dios que también estoy llamada a acompañarme para poder acompañar a otros, claro. Cuidarme para poder cuidar a otros y no esperar que las situaciones me lleguen. Si yo soy una hija de Dios, entiendo que este mundo está habitado por millones de personas, por millones de situaciones, y no tengo que esperar que me lleguen. Yo puedo ir y tocar la puerta como hacía Jesús. Perfecto, Vanessa, les agradezco a ustedes 4 por mostrarnos un pedacito de el amor que Dios hace, cómo nos acompaña, cómo nos va hilando como artesanos de su amor. Ustedes desde sus diferentes lugares son manos de Dios, ayudando a otros, a los que sufren, a los que lloran. Y bueno, les agradecemos mucho a ustedes oyentes que nos escucharon. De verdad que queremos que sea un espacio donde poner sobre la mesa todo lo que como iglesia nos convoca, cómo podemos responderle a todo. Los dejamos con un mensaje de Monseñor Mauricio Vélez García, quien también quiso dar en honor a este tema tan bello un poquito de esperanza frente a los que están enfermos en casa. Sigan conectados con Al Día con la Iglesia, televisión en Televid, radio, nos encontramos por aquí y ya saben que todos nuestros medios los podemos encontrar en nuestras redes sociales. La Pastoral de la Salud nos acoge a todos. Y a partir de la Pastoral de la Salud llegamos a aquellos que sufren. A Dios gracias, tenemos voluntarios que son sensibles al dolor humano y a quienes están enfermos, recogiendo el sentir del Papa Francisco, quiero decirles, ustedes no están solos. La Iglesia les acompaña. La Iglesia ora por ustedes. La Iglesia los anima y los invita a tener fortaleza, paciencia y llenándose de amor, hacer en todo momento la santa voluntad de Dios. Ofrézcanle su dolor a Cristo y en Cristo siéntanse cobijados por Él, bendecidos por Él y amados por Él. Cristo los ama.
Hasta aquí, Al Día con la Iglesia, programa realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Los esperamos en una nueva emisión.